Es como si la realidad fuera un sueño, y aquello, lo que me sucedió, la realidad. Yo nunca me había sentido tan viva. Esta es la historia de Pam Reynolds, agente musical y madre de familia, con residencia en Atlanta, Georgia. Pam, tras padecer durante años intensos dolores de cabeza, se le diagnosticó un aneurisma cerebral e ingresó en el hospital para someterse a una operación quirúrgica innovadora y radical, durante la cual vivió algo incomparable en los anales de la experiencia en el umbral de la muerte. Recuerdo que oí un sonido que era como un re en escala musical. Luego el sonido subió en picado por la escala y salí disparada de mi cuerpo por la cabeza. Después observé el cuerpo que se encontraba tumbado sobre una camilla y vi a los cirujanos inclinados sobre él. Y me di cuenta que era mi cuerpo, pero no me preocupaba en absoluto. Recuerdo aquel instrumento en manos del doctor que me operaba, que me recordó a mi cepillo de dientes eléctrico. Siempre había creído que me abrirían el cráneo con una sierra más grande. Y oí aquella voz femenina que dijo: «Tenemos problemas, las arterias son muy estrechas». A lo que el cirujano respondió: «Inténtalo en la otra pierna». Recuerdo que me pregunté: ¿qué están haciendo en la pierna si la cirugía es cerebral? La operación que se le practicó a Pam consistió en suministrarle anestesia total. Después se le introdujo una cánula entre los vasos femorales, consiguiendo así una desviación cardiopulmonar. Luego se le enfrió el cuerpo hasta una temperatura de 14,5 grados centígrados. Durante este proceso de enfriamiento se logra que se produzca una fibrilación ventricular y que por tanto su corazón se detenga. Posteriormente se le abrió la cabeza descubriendo el aneurisma en la base del cerebro. En ese momento se practicó un drenaje que vació de sangre su cabeza y su circulación sanguínea se desvió hacia la máquina destinada a ello. Con su cerebro sin sangre y por consiguiente sin actividad eléctrica y su corazón parado, Pam estuvo durante el tiempo que duró la intervención clínicamente muerta. Tras una entrevista posterior con el Dr. Spethler, el cirujano que la operó, todos estos hechos fueron confirmados, y fue literalmente así como todo aconteció. El Dr. Spethler relató: Pam estaba a todos los efectos clínicamente muerta. Además, tenía los ojos cubiertos y los oídos tapados, tal y como se procede en estos casos. Por lo que es realmente imposible que pueda relatar esos detalles de la intervención. Para ello, tendría que haber estado consciente y presente al mismo tiempo. Sentí como una presencia y me volví a mirarla. Era brillante y resplandeciente. La sentía muy lejos. Y al final estaba esa luz increíble, resplandeciente, preciosa. Jamás había visto una cosa así. Parecía estar viva, parecía respirar. Me sentí en un lugar muy cálido, cómodo y acogedor. No sentía ningún miedo. Era maravilloso. Me acerqué a la luz y empezaron a rodearme otras presencias, y me di cuenta que eran parientes míos que ya había perdido. Mientras me acercaba a la luz, ésta se hacía más pura, reinaba la armonía, y todo era paz. Vicky era ciega de nacimiento. Su nervio óptico quedó completamente destruido al nacer,
a causa de un exceso de oxígeno en la incubadora. Sin embargo, parece que ella fue capaz de ver durante su ECM. Su relato es un caso especialmente claro de cómo las experiencias cercanas a la muerte de personas congénitamente ciegas pueden desarrollarse exactamente de la misma forma que las personas con visión normal, ya que, como se puede observar en su relato, aparte de no ser capaz de distinguir el color por falta de experiencia, su ECM es absolutamente indistinguible de las que presentan aquellas personas con sistemas visuales intactos. Vicky fue una de las más de 30 personas invidentes que el Dr. Ken Ryn y la Dra. Sharon Cooper entrevistaron en profundidad durante su amplio estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte de personas ciegas. Los resultados de dicho estudio aparecen en su reciente libro titulado Visión Mental. Vicky relató al Dr. Ryn cómo ella se encontró flotando por encima de su cuerpo en la sala de emergencias. Ella era consciente de estar ahí arriba, cerca del techo, mirando a un médico y a una enfermera que trabajaban en su cuerpo y que ella veía desde su posición elevada. Yo nunca he visto nada de nada, y en mis sueños tampoco veo ninguna impresión visual, solo sabor, tacto y sonido. Lo que recuerdo es estar en el centro médico de Harborview observando desde lo alto todo lo que estaba sucediendo, y estaba aterrorizada porque no estaba acostumbrada a visualizar las cosas, y al principio me daba mucho miedo. Pero poco a poco me fui sintiendo libre sin tenerme que preocupar de nada. Fue maravilloso estar ahí fuera y me sentí sobrecogida por aquella experiencia, porque jamás me pude imaginar lo que era la luz. Aún me emociono cuando hablo de ello. Había momentos en que sentía que podía saber todo lo que quisiera, porque en aquel sitio residía toda la sabiduría. Y de pronto fui enviada de vuelta. Regresé a mi cuerpo. Mis queridos amigos, si existe una constante dentro de esta experiencia a la que llamamos vida, es el temor a la muerte. De hecho, hablar de esta se considera de mal gusto, siendo una de esas palabras tabú en nuestra vida diaria. No obstante, dada la similitud y coincidencias de los miles de casos de ECM registrados hasta la fecha, relatados por personas de condiciones, razas y credos completamente diferentes, ¿no sería mucho más sensato temer antes a lo que denominamos vida que a la experiencia de tal condición?